¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo te va? Bien, gente, salúdotes. Muy bien, esperamos que se encuentren de lo mejor, señores, pasándosela muy bien y tranquilos. Y bueno, suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan nuestro video si les gusta. Y Adán, en esta ocasión vamos a ver al señorón Juan Gabriel. También nos han recomendado algunas canciones de Juan Gabriel. Y ahí poco a poquito lo vamos a ir haciendo porque no todas tienen permiso. Algunas tienen restricción de que no se pueden usar aquí en México, no sabemos por qué. Pero bueno, afortunadamente esta pieza que vamos a reaccionar ahorita sí tiene. Y bueno, Adán, ¿tú qué piensas? Pues es bastante bien Juan Gabriel, que es obviamente un cantautor mexicano. Así es. Es un ícono de la música popular mexicana. Es innegable y también muy querido por la gente, ¿no? Queridísimo por el pueblo de México. De hecho, cuando él falleció, pues a muchas personas les cayó de sorpresa, ¿no? Hace 2 años. Así es. El 28 de agosto del 2016. No, y espérense, porque acaba de salir la noticia que el próximo 15 o 16, Adán, de diciembre, no sé qué día exactamente, pero es uno de esos dos, según va a reaparecer, ¿no? Está diciendo su ex manager, no sé qué sea él. Y bueno, es un tanto raro. Musicalmente hablando, pues es maravilloso el señor Juan Gabriel, muy independiente de su de la manera que quieran verlo, tanto técnica como teórica. Es alguien que ha trascendido. Y bueno, a mí se me hace raro eso de que va a reaparecer. Muchos dicen que tal vez sea por un disco que dejó ahí para que lo sacaran apenas o cositas de esas. Pero ahorita que escuchemos esta canción, platicamos un poquito de eso, qué nos hace sentir la canción que vamos a escuchar y cómo se llama la que vamos a... La canción se llama Ya lo sé que tú te vas, Así que es. Viene en el álbum Cosas de Enamorados. Excelente, sí, era muy sentimental Juan Gabriel, ¿no? Muy nostálgico, pero vamos a ver qué nos hace sentir esta canción de Ya lo sé que tú te vas, con el señor Juan Gabriel, o como su nombre verdadero era Alberto Aguilera Valadez. Así es. De Michoacán, señores. Abrazotes a nuestros paisanos de Michoacán, los queremos mucho. Vamos a escuchar a Juan Gabriel, señores, a ver qué tal. Ahí está, con una fotito, señores. Ahí estaba como jovencito, ¿no? Juan Gabriel. No. Hoy me he despertado con mucha tristeza. El paneo de la guitarra, muy bonito. Ya te vas de mí. Te juro mi vida que pensando en lo nuestro Muy sentimental el señor Juan Gabriel, señores. me pasé la noche casi sin dormir. Igual muy suavecita su voz ahí, ¿no? Pero espérense. Ya lo sé que tú te vas. Muy bien. Quizás no volverás. Que muy triste soy será. Mis mañanas si te vas. ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé. Es un tanto difícil hacer esos tonos altos, ¿eh? Será una eternidad. Bueno, por lo menos para mí sí, sería difícil hacerlos. Creo que te voy a perder. Ya lo sé, mi amor. Que te vas, te vas. Uy, todavía más, señores. Que ha llegado la hora de decirnos adiós. Está padre porque de repente suena un poco pop, a bolero, a música romántica. Hacía una buena mezcla, ¿no? De todo este Juan Gabriel. Bastante bien. Adiós, amor. Como que más pop ahí, ¿no? Adiós, amor.
esa batería, ¿eh? Suena bonito, señores, la verdad está bonito. Muy independiente, les digo, de pues estos, como, no sé si sean chismes de la farándula, ¿no? De que está vivo y todo eso. Tiene canciones bonitas, Juan Gabriel. Pues es gente vividora que quiere aprovechar el momento. Pues puede ser, digo, si aparece, pues les daremos la razón. Les daremos la razón, pero aún así, bueno, ahorita hablamos de eso. Ahorita estamos escuchando su canción de Juan Gabriel. Sus arreglos también están muy, muy bonitos. Adiós amor, adiós amor, adiós amor. Esos elementos que siempre hablamos, ¿no? Sí, los como agregados. son importantísimos, señores, los elementos. Tranquilito. Y nostálgico, ¿no? Sí, qué detalle al final, ¿eh? Suena bonito la guitarra, esos como esas cuerdas. Ahí está, señores, el señorón Juan Gabriel, excelente, muy sentimental, romántico, nostálgico a la vez. Los arreglos bonitos, bien acomodados, con sus buenos elementos. Va poco a poco, ¿no? Uh-huh. Agregándolos para que la canción se haga escuchable, entretenida, amigable, radiable, de todas las formas, pues señores. Es que tiene todo, es una combinación de varios géneros en una sola canción. Así es. Y funciona muy bien, funciona bastante bien. Todos los detalles, como bien dices, de la música son muy sutiles. Juan Gabriel siempre muy sentimental, ¿no? Sí, bastante. Muy sentimental en sus letras, muy sentimental en la voz, en la hora de cantar. A mí la canción se me hizo muy, muy emotiva. Sí, es emotiva. Hay una parte en la que lo canta con tal emotividad. Ajá. Que por dentro así como que me hizo sentir algo así como que ¡ay, mi cocoro! ¿no? Así es, sí. Sí te mueve cuando de cierta manera estás pasando por algunos momentos en el que pues estás amando y no eres correspondido, o extrañas a alguien, o alguien ya te bateó, o ya tu relación está terminando. Sí, de muchas formas, señores. El señor Juan Gabriel era experto para eso. Y bueno, un punto aquí a remarcar es que, por ejemplo, cuando falleció salieron muchas personas a extrañarlo, defenderlo, porque también hubo un sector que salió pues a hablar mal de él, a criticarlo, a odiarlo, en el cual yo no le vi caso, pelearse pues por alguien que hizo música, y también porque en algún momento de la historia de Juan Gabriel él como que se orilló a un partido político, ¿no, Adán? Y también por eso fue muy criticado, desafortunadamente. Aquí en México la política, si te toca tantito, te metes tantito con ella, así muy directo, pues te mancha muy feo. Eso no hay que dudarlo. Y creo que en cualquier parte del mundo, ¿no, Adán? Sí, no, como que a la gente no le gusta que su artista tenga una vida aparte de ser un ícono, ¿no? Así es. Y a final de cuentas, pues todos pensamos y sentimos diferente y tenemos diferentes creencias. Sí. E ideologías. Y como dices, cuando Juan Gabriel falleció, pues por ahí salieron a criticarlo, ¿no? También por su música. Sí, también. Que, digo, si no te gusta, está bien, ¿no? Pero no era el momento más indicado. Podías haberlo hecho mucho antes o después, pero no justo en el momento en que Juan Gabriel fallece. Bueno, y desafortunadamente, como les decía, pues ya ahora está en duda, ¿no? De si sí está muerto o dónde está, ¿no? Porque realmente sí es algo que le pega a muchas personas que son sus fans, el saber, ¿no? De que si está vivo, pues imagínense si al final salen con la broma de que no era cierto, nada más era para ver qué pasaba, ¿no? Si pasa eso, si realmente el señor pues sí sale y imagino que lo mínimo que puede ofrecer es una disculpa pues a sus fans, a la gente que tanto lo quiere, o que lo quería, o que lo siguen queriendo, no lo sé, por haber hecho eso, ¿no? Por haberse ocultado de alguna forma. No sabemos el motivo, ni la verdad ni nos importa, porque nos importa más su música, ¿no? Sí, eso sobre si está vivo o no está vivo, pues ya es como un chisme, ¿no? Sí, hasta el momento. Digo,
yo que he visto por allí más o menos cómo está eso, Ujú. pues se vuelve como un chisme así como de vecindad. Sí, por Así- todo lo que pasa, así ¿no? así lo manejan, ¿no? Y es que realmente cuando alguien muere y es un artista de la talla de Juan Gabriel, pues se maneja mucho dinero, Adán. Sí, no. Por las ventas, porque se vuelve a escuchar su música y muchas cosas más. Entonces esperemos que no sea el caso. Si realmente Juan Gabriel está muerto, pues ya descansa en paz. Ujú. Y si está vivo, pues ya veremos qué pasa, señores. Igual le hacemos otra videoreacción de él y hablamos más acerca de nuestra opinión, ¿no? De por qué volvió a salir y qué Ujú. hizo ahora, ¿no, Adán? Sí, pero bueno, ya centrándonos otra vez en su música. Así es. La canción a mí me gusta mucho, me gusta cómo la empieza tranquilita y cómo Sí. la va aumentando hasta que llega un momento en que revienta la canción. Así es sutil. Ajá, revienta la canción y se tranquiliza y sale de una manera bastante melancólica. Sí, es melancólico, sutil, romántico, hasta más no poder. Y como les decía, ¿no? Muy emotivo y de hecho sus conciertos de Juan Gabriel eran muy, híjole, Era una fiesta, era una fiesta, Era una ¿no? fiesta, pero también era un viaje de sentimientos Sí, que hasta la gente lloraba en el público. sí, es lo que les menciono. Tenía, era muy reconocido a nivel mundial ya Juan Gabriel. Hasta hizo un cover de Creedence, creo. Ajá. Y el mismo John Fogerty le agradeció, ¿no? Ujú. Gracias por cantar mi canción. ¿No? Pues yo que iba a pensar que alguien como Juan Gabriel iba a hacer mi cover, ¿no? Ujú. Cuando muchos salieron, no, ¿por qué agarró? Le echó a perder. Es como dice Adam, pues si no les gusta, pues ¿para qué le escuchan? Pues sí. Finalmente, pues pueden seguir escuchando la de John Fogerty, que a mí me gusta más la de John Fogerty que la de Ujú. Juan Gabriel, pero igual a quien le guste la de Juan Gabriel está excelente. Sí. No hay ningún problema, pues no tiene por qué haberlo, ¿no, Adán? No. El mismo Juan Gabriel dijo que lo hizo porque los admira. Entonces, fíjense, mejor él que hace música ranchera, balada, pop, admira a John Fogerty, ¿no? Y tomar en cuenta que Juan Gabriel la adaptó a su modo. Así es, Porque y también la letra, ¿no? Sí, porque hay muchos artistas que hacen su cover, Ajá. pero lo hacen prácticamente igual, ¿no? Nada más lo que le cambian pues es el tono de la voz del cantante, Sí, pero muchas veces la canción suena igual y la canción de Juan Gabriel no es una cosa distinta. sí, es una cosa, ahora sí que realmente un homenaje, Ujú. un cover como tal, señores, pero bueno, está chistosa. A mí Está se me hace chistosa. chistosa esa Ajá. versión porque está como muy alegre, ¿no? Sí, Muy digo, guapachosa. yo la escucho y no me ofendo, ¿no? No, ¿Cómo ¿por es qué? posible que haya hecho eso? No, pues es su versión a final de cuentas. Sí, pues es su versión, invirtió su tiempo, su dinero, su talento. Y les digo, al final no vale la pena discutir por la música. Al contrario, hay infinidad de que hay que compartir, señores. Ujú. Entonces, ahí díganos qué opinan de Juan Gabriel. ¿Ustedes creen que esté vivo o siga muerto? Si va a reaparecer. ¿O Ey. ustedes qué van a hacer si son fans de Juan Gabriel? Si reaparece, ¿no? Ey. Cuéntenos ahí en los comentarios. ¿Ustedes qué? Pues se van a enojar, le van a reclamar, oye, pues te pasaste, ¿por qué te hiciste el muertito? O cosas de esas, señores. Ya sabremos en su momento. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar, Adán? Pues tenemos ahí otras recomendaciones también de Juan Gabriel, pero con el tiempo las iremos subiendo. Otras Así igual es. de bonitas sus Sí, canciones de Juan y Gabriel. es que también Juan Gabriel, no sabemos por qué, tiene mucha restricción también aquí en México de muchas de sus canciones. Ujú. Y vamos a ir viendo cuáles sí se puede utilizar sin problemas, sin que no nos la bloqueen. O nos digan, no hay el aviso de que no puedes utilizar esto, si no, Ujú. vas a ver. Y bueno, señores, muchas gracias por ver nuestro video, nuestra reacción, cuídense mucho, les mandamos un abrazote, no dejen de comentarnos, de darnos like y compartir nuestro video. Gracias, Adán. Vámonos. Hasta luego, señores, bonito día, les mandamos un abrazote.